Bueno, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Acá estamos comenzando una semana nueva, una semana diferente. Diferente, ¿por qué? Porque estuve enfermo el fin de semana y el lunes me lo tomé sabático, entonces para mí empezó hoy la semana. Eso es lo genial de armar un trabajo o ser, a ver, ser dueño de tu propio emprendimiento y no ser autoempleado. Algo que de lo que después me encantaría charlar con ustedes para, para saber un poquito también, cuando uno habla de emprendimientos, de ser su propio jefe y demás, hay factores que uno no considera y pasa de que creemos que el emprender es no trabajar, pero hay que trabajar inteligentemente y utilizar la ley del menor esfuerzo para usar todos los procesos de la mejor forma posible y convertir tu trabajo en algo que te encante, que deje de ser un trabajo y que no cargues con la culpa de haber dejado algo que era más tan simple como ser empleado. La otra vez un chico me decía, oh, está muy piola, profe, usted da clase en pantuflas. Sí, muchas veces sí, hoy no, pero muchas veces sí, doy clase en pantuflas, ¿sí? ¿Pero por qué? Primero, mi trabajo no amerita que yo me ponga smoking para dar la clase. Segundo, armé un sistema que podemos trabajar descontracturado y que podemos trabajar en serio sin estarlo. Y tercero, para mí no es un trabajo. Yo disfruto este momento. Para mí los martes, y ahora los jueves también, que doy clase los jueves, es un mimo, un regalito que me doy para mí, es un ratito que charlo con ustedes y me doy ese regalito. Entonces, deja de ser un trabajo. Y es ahí donde viene este tema de la culpa. Ay, cuánto. Realmente el sentimiento de la culpa nos ha traído un montón de pesares, un montón de situaciones completamente innecesarias y que se podrían haber evitado de una forma muy simple, simplemente conociendo e interpretando cada uno de los factores y cada una de las características que tiene la culpa como, a ver, yo defino la culpa como una emoción, es una emoción, la cual es generadora de estados de ánimo. Entonces, la culpa no es más que una emoción. Es más, algunas culturas, yo ahí te pongo un ejemplo, algunas culturas ni siquiera tienen una palabra para definir el tema de la culpa. O sea, lo que nosotros entendemos como, y ahí está el tema, lo que nosotros entendíamos hasta hoy como culpa, vamos a reconstruirla para empezar a trabajar la culpa como un ente detonante, como algo que te va a permitir eh, crear y construir después de identificar ese sentimiento y esa situación que estás viviendo. A ver, alcanzar nuestra realidad ideal tiene mucha responsabilidad, porque es tuya, ¿entendés? O sea, la realidad ideal que vos querés es una, una construcción que vos haces de algo que vos crees que es lo mejor que te puede pasar y lo mejor y lo que más te gusta. Y, y esa realidad, como yo ahí pongo realidad ideal, porque recuerden, como lo hablamos anteriormente, que en lo que a mí respecta, la realidad no es más que una observación de lo que está pasando. Entonces, nuestra realidad, entre comillas, podemos definirla entre la realidad que estoy pasando y la realidad ideal. La realidad ideal sería esos sueños, esas metas, ese lugar, esa forma, ese siendo que quiero empezar a transitar, que quiero ser, que quiero vivir. Entonces, hoy les toca a ustedes el cafecito. Normalmente lo tomo en el otro curso, cuando ya hablé una hora con ustedes y empiezo con el otro, pero hoy les toca a ustedes. Entonces, ¿qué digo? Que la realidad ideal, es una construcción pura y exclusivamente nuestra, donde nosotros tenemos una responsabilidad porque en nuestros sueños, son nuestras metas, es a donde queremos llegar. Entonces, desde esta interpretación en el coaching, llamamos a la culpa como
Mira, te lo leo textual esa partecita. La culpa se refiere al espacio emocional que predispone a indicarnos que hay uno de nuestros propios principios o valores que hemos traicionado. O sea, dentro de mi realidad y mi realidad ideal, yo voy a sentir culpa cuando yo siento que le fallé o me fallé. O sea, vos me vas a decir, Álvaro, sí, obvio, entiendo, ese es el concepto de culpa. Sí, sí, pero cuando nosotros empezamos a desmenuzar ese concepto y entendemos, por ejemplo, que mínimo hay dos realidades, una realidad ideal y la realidad situación, la realidad que estás viviendo, eh, está muy bueno entender esto porque te va a permitir entender de que la culpa es una emoción pura y exclusivamente tuya. Esa, al igual que, o sea, la tenemos que pasar por el filtro de la interpretación. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la segunda clase de la interpretación? Bueno, nosotros a la culpa la tenemos que pasar por el filtro de la interpretación, porque la culpa es observada, o sea, la culpa es tuya, la culpa es por lo que vos estás viviendo, por lo que vos estás sintiendo. A ver, mira, yo ahí te puse unos ejemplos de culpa personal, ¿está? Hace tiempo que no llamo por teléfono a mi padre. Yo en mi caso tengo a mi viejo a 10.500 kilómetros y todos los días le mando un mensajito. Lo tengo tan rutinario que posiblemente no me lo olvido. Te aseguro que no me lo olvido. Sin embargo, si me olvidara de mandar el mensaje, hay un sentimiento de culpa, pero la culpa, al igual que los estados de ánimo, y como hemos hablado anteriormente, la culpa es una emoción y las emociones son inmanejables hasta que las razonás, las pensás, las digerís y las vivís. La culpa es completamente controlable, o sea, yo siento culpa porque siento que fallé a alguien o a algo o a mí mismo, pero inmediatamente tengo que desmenuzar esa culpa para vivir, a ver, vos podés vivir con culpa y está genial, querés vivir con culpa. Sos, sos una persona que te gusta vivir con culpa y todo el tiempo es que te castigás y demás, bárbaro, es tu vida y hacelo, no hay ningún problema. Sin embargo, la culpa, buenas tardes María Elena, bienvenida. La culpa no deja de ser una emoción que nosotros podemos no controlar, porque recuerden, como yo se los dije anteriormente, que las emociones son muy difíciles. No, no quiero usar la palabra imposible, pero digo, son muy difíciles de manejar. La emoción es explosiva, momentánea, espontánea, completamente así, brota. No, no, no se puede manejar. La podés disimular, la podés apaciguar un poco, podés intentar transitarla, pero la emoción es involuntaria, la emoción es explosiva. Por ejemplo, la emoción de la culpa la vas a sentir, la vas a sentir, la vas a sentir y te vas a sentir mal y te va a explotar en la cara y te vas a poner re mal, ¡pum! Pero después, cuando por un instante frenes esa máquina, frenes esa cabeza así que está girando como loco, vas a calmarte y vas a entender de que la culpa no es más que una emoción o un sentimiento que vos estás sintiendo de acuerdo a los filtros y creencias que vos estás teniendo y que vos estás viviendo en este momento. Entonces, en base a los ejemplos de esto que te pongo en pantalla ahora, la culpa nos predispone, perdón, a diferentes acciones. Nosotros podemos con la culpa eh, vivir diferentes cosas o simplemente dejarla y que sea la culpa como un sentimiento. Mira, la culpa siempre afecta a nuestra identidad privada. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, otras personas no pueden sentir culpa por nosotros. La culpa es completamente tuya. Y te vas a dar cuenta que no siempre es algo malo. La culpa es un... A ver, a diferencia de la vergüenza, que eso sí es algo que otra persona puede percatarse, la culpa es mucho más interior. La vergüenza es con respecto a otras personas. Sin embargo,
la culpa siempre es conmigo. Yo puedo vivir en culpa sin un medio ambiente, sin un entorno. La vergüenza no. Yo puedo sentir vergüenza en este momento, pero es en relación a que estoy hablando con ustedes, que hay gente escuchando, que hay otra. Entonces, la culpa ¿es parecido a la vergüenza? No, la vergüenza es otra cosa. La culpa es el sentimiento de haber fracasado, de haber fallado. La vergüenza es un proceso, la vergüenza va por otro lado, que ya lo vamos a charlar, pero la culpa es el sentir y el estar completamente seguro que fallaste o que verdaderamente no hiciste lo que estabas esperando. Entonces, a ver, hoy estoy muy disperso, chicas, les pido perdón. Cada vez que consideremos que hemos fallado en nuestra creencia más profunda o en nuestras tradiciones, les dije, aparecerá esta emoción de culpa. El tema es, ¿para qué? ¿O qué podemos hacer? La pregunta correcta sería esa, ¿qué hago con la culpa? Para mí sería eh, mucho más creativo y mucho más constructivo el pararme en el ¿para qué estoy sintiendo esto? El por qué lo estoy sintiendo y, obvio, si siento culpa es porque traicioné valores, traicioné un montón de cosas que para mí no eran así y que esto, pero la culpa puede ser el detonante para la acción. Y la culpa, como te decía, en los estados de ánimo también pasa, y en otras emociones también, tiene intensidad. Vos podés decir, a ver, me siento un poco culpable de haber echado a Pablo y Maru de la oficina porque estaban hablando muy fuerte y decirle, che, váyanse porque voy a dar clase y quiero estar tranquilo. Eso, nivel de culpa, lo pienso, dos, no me importa. Váyanse, saben que a esta hora se da clase. Nivel de culpa con ustedes, que se está viendo este telón acá que hay y todo, que es de un streaming que hacemos los miércoles, eso sí me jode más. Eso sí me jode más. Entonces ahí tengo un nivel de culpa 4, ponele. ¿Para qué sirve nivelarse? ¿Para qué sirve conocer la culpa y saber y fundamentarla y darle vuelta? Porque esa va a ser la forma en la que yo voy a poder corregir mis creencias internas, las cuales me van a permitir entender que el sentimiento de culpa no es una cruz, no es algo terrible. La culpa es pura y exclusivamente tuya, te lo repito, pero la culpa es eh, un detonante. La culpa es una acción. La culpa, a ver, la culpa es la antesala de una acción. La culpa es decir, bueno, siento culpa y yo con esa culpa puedo decidir accionar, defenderme o paralizarme. Lo mismo que nos pasa con cualquier situación tensa al ser humano. Desde el paralizarte, no siempre el paralizarse es la sensación de, "Ah". No, a veces paralizarse es, bueno, tengo culpa, está bien, tengo culpa. Después está el que actúa en defensa con culpa, o sea, que él es el culpable y sin embargo ataca. La mejor defensa es el ataque, dice un dicho por ahí. Y bueno, a veces pasa de que sin darnos cuenta y si no queremos llevar a la acción o llevamos acciones equivocadas, como por ejemplo, en vez de desde la culpa pedir perdón o recapacitar con respecto a lo que pasó para entrar en comunión con mi creencia interna y mi realidad ideal, agarro la culpa y muchas veces la transformo en un arma de ataque. Agarro la culpa y la transformo en el momento de incomprensión, de que nadie me entiende, de que no es culpa mía, de que ustedes no sepan, de que hoy martes estoy con fiaca y la clase va a salir como tiene que salir. Y en vez de sentirme culpable, decir, che, yo sabía que tenía la clase con las chicas a las 6. Entonces, ¿para qué me comprometo a hacer una reunión a las 3 de la tarde si sé que me iba a llevar más tiempo y que iba a estar disperso? Eh, Sentarse a hablar con ustedes conlleva un trabajo previo, que es sentarme, repasar la clase, acordarme de los ejemplos. Para mí es muy fácil hablar. Sin embargo,
hablar bien, tiene un trabajo y tiene toda una preparación que aunque sean unos minutos, uno tiene que tenerla. Entonces, mi nivel de culpa, y en este caso es mucho más que el telón o el haber echado a Pablo y Maru de la oficina. En este caso es mucho más, ¿por qué? Porque ahí va con mi creencia interna de que yo considero que en las clases yo tengo que dar el 100. Y para mí dar el 100 es brindarme completamente y estar completamente enfocado. Normalmente una persona demora entre 10 y 15 minutos en enfocarse en algo a pleno, hasta el preámbulo de la conversación y empieza a trabajarlo y todo, pero hasta 10 minutos, los primeros 10 minutos la persona todavía está encontrando el rumbo. A los 10 minutos está en concentración. Y esa concentración, a ver, las docentes lo saben, no lleva más de media hora, 40 minutos. Más de eso es imposible. Por eso yo cuando empiezo las clases empiezo, charlamos, hablamos un ratito, es ir metiéndonos en ambiente, ir poniéndonos en situación, ir creando un feeling, ir creando un feedback entre nosotros. Y yo hoy es como que aceleré todo eso. ¿Por qué? Porque vengo de mi primera reunión hoy a las 4 de la mañana hora de Argentina, porque eran las 9 de la mañana hora de España y venimos trabajando con Maru muchísimas horas y, y yo no tendría que haber hecho, yo sabía que mi reunión de las 3, ahí escuchen mi Álvaro, de mi realidad situación con mi realidad ideal, cómo discuten entre ellos. Si yo sabía que iba a llegar a la clase de las 6 de la tarde cansado, entonces me tendría que haber tomado el café antes, tendría que haber comido el alfajor antes para tener glucosa, tener energía, tener azúcar, tener... Y ahí empiezo a vivir mi culpa. Y esta culpa sí tiene un nivel para mí mucho más alto que, ya te digo, que el telón, que el haber echado a los chicos y demás. ¿Por qué? Porque mi creencia, porque mi realidad situacional y mi realidad ideal conjugan y se ponen de acuerdo en decir, che, acá todo el mundo sabe que a esta hora yo doy clase y ya está. El telón si yo googleo un poco acá atrás, no se va a notar tanto el quilombo que tenemos ahí atrás y todo, no pasa nada. Y además las chicas entran para escuchar la clase y no mirar lo que está pasando atrás. Entonces, mi nivel de culpa yo lo manejo y lo catalogo o lo mido de acuerdo a mi realidad ideal, mi realidad situacional y mis creencias y mis filtros con los que normalmente puedo medir la realidad en la que vivo. La culpa a veces surge porque nos damos cuenta de que la acción que hemos cometido perjudicó a un grupo de personas o a alguien específico. Acción que nos convierte en culpables. Cuando esto sucede, la emoción de culpa que sentimos puede ser utilizada por terceros para ejercernos castigos o asignarnos un deber para perdón, reincorporarnos a nuestro círculo o recuperar la confianza. Ahí la culpa tiene construcción, pero ojo, la culpa puede ir agarrada de un pedido de perdón o puede ir agarrada de un cambio de situación donde vos ahí sos el responsable. Yo siempre digo, el pedido de perdón construye. Nosotros vivimos en sociedades que están basadas ideológicamente y dogmáticamente en el perdón. Entonces, es necesario en nuestras sociedades el pedido de perdón y arrepentimiento. Las personas lo valoran muchísimo. ¿Por qué? Porque viene arraigado en la sociedad. El pedido de perdón viene arraigado. La sociedad occidental, sobre todo, reconoce el perdón como algo espectacular. O sea, el pedido de perdón y recomponer la situación es fabuloso. Sin embargo, y esto cuando charlemos y hablemos del perdón lo vamos a poner en discusión. Sin embargo, si yo no pido perdón, pero re- digamos, resuelvo, ahí está la palabra, resuelvo la situación, ¿estoy perdonado? ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? ¿Dejo de tener culpa? Y si dejo de tener culpa, ¿la situación se vuelve a arreglar? Y a veces no.
a veces es necesario. Hay personas que necesitan que vos lo verbalices, necesita que vos se lo pidas. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que con solo el cambio de actitud y que vos empieces a actuar de una forma diferente y reparadora y que produzca una recompensa a esa persona, vas a notar diferentes situaciones o se va a reconstruir esa relación. A ver, ¿la culpa es sana? ¿Nos da responsabilidad sobre nuestros actos? Sí, para mí sí, totalmente, es lo que te decía recién. A veces la culpa que sentimos no se basa en propios valores. Estas también son generadas por creencias que si las analizamos no hieren a nadie y solo son infundadas por una religión, una tradición, una obligación. A ver, uno tiene que entender si verdaderamente es culpable. Como te digo, la culpa es personal. Uno puede tener vergüenza por comportarse de una forma que no debe ante ciertas personas que, que tienen un código común y normal entre ellos. Sin embargo, la, la culpa es propia, la culpa es tuya. Pero a veces nosotros por costumbres, por modismos, por dogmas, por creencias, nosotros cargamos con cruces al pedo o hacemos cargar a personas cruces que no tienen nada que ver, que es una cuestión nuestra, y creamos un discurso de culpa que complica las situaciones. Por ejemplo, yo ahí te puse, mira, veamos a continuación algunos ejemplos de frases que suelen usar las personas para generar culpa. Sí, vos sabés que, María Elena, muy bueno lo que decís, si la culpa es algo intencional. La culpa, así como las creencias, no dependen del hecho. O sea, la culpa es completamente intencional si la sentís. Si no sentís culpa, no. Eh, Eso está muy bueno el ejemplo que pones, María Elena, porque está genial para poder figurarlo clarito. O sea, la culpa, al igual que una emoción, no tiene nada que ver con el hecho. Vos te podés sentir culpable o no, de acuerdo a tus creencias, a tus filtros, a tu realidad y a lo que vos estás formando. No tiene nada que ver con el hecho. Por ejemplo, hoy serías considerado a ver, sí, un pervertido si te casas con una nena de 14 años. Sin embargo, nuestros próceres se casaron con chicas de 14, 13 y estaba bien. ¿Sentía culpa San Martín, Sarmiento, Dorrego? No, porque estaba bien. Hoy, si te casás con una nena de 14 años, si te casás, sí, o sea, es lo más probable que no sientas culpa porque si te estás casando porque no te importa. Pero, ¿estaría bien o no? La culpa va variando de acuerdo a la realidad que vas construyendo. O sea, en cada época que vivimos hay costumbres y creencias diferentes que nos llevan a creer y a pensar cosas diferentes. O sea, eh, a veces pasa de que, así como dice Susan, va cambiando, sí, va cambiando. Porque a lo mejor lo que hoy vos crees que te hace sentir culpa, o sea, yo hoy digo, bueno, ay, mira, no me pude conectar. Por ejemplo, Susan empezó la clase antes de grabar. Me dice, ay, profe, la semana pasada no me pude conectar porque estuve enferma. ¿Eso qué es? Culpa. Nivel de culpa, 1, 2, es manejable. Sentí culpa, claro. Entonces, vos decís, ay, no, no me pude conectar, que esto. Sin embargo, te aliviano de tu culpa. En ningún momento dijimos que era obligatorio estar conectado. Vos podés ver la clase cuantas veces quieras y como quieras en el horario que vos quieras. Entonces, te libero de la culpa. Imagínate esto volcado a otras cosas a lo mejor un poco más profundas. Chicas, si quieren abrir el micrófono, lo abren, preguntan, no hay ningún problema, ¿eh? Digo si les cuesta escribir. Pero la culpa, vamos a poner un ejemplo a lo mejor un poco más jodido. Parejas.
A mí me encanta, ustedes saben que me encanta el puterío. Eh, ¿Está mal chatear con otra persona? ¿Es un acto de infidelidad? ¿Qué? ¿Sentís Perdón, culpa? Sí, sí, abrí mi micrófono. En ahí. realidad no está mal que hables con otra persona, pero depende de los valores o no sé si los valores, depende con la intención con la que vas a hablar a la otra persona, ¿no? Va, creo yo. No sé Te qué la es así. pongo, te la pongo más fácil. ¿Sabes qué es? Es depende de los códigos que tengamos. De repente, Susan y yo somos pareja y yo te digo, no hay drama que hables con María Elena en tono de juego, porque nosotros somos una pareja abierta y podés jugar. Y podés, ay, hola María Elena, qué linda que sos, que esto que la va a traer. Eso no tengo drama. Pues somos una pareja abierta. Ponele, yo no, yo soy más celoso que el... Pero ponele. Todo depende, la culpa la voy a sentir si traiciono los valores y los códigos establecidos en mi realidad, que cuando yo estoy en pareja con vos es nuestra realidad. Por ejemplo, nosotros con Maru nos respetamos muchísimo el celular. Ninguno de los dos agarra el teléfono del otro. Ninguno. Sin embargo, los dos sabemos la clave, los dos hemos contestado llamadas, los dos hemos... O sea, gorda, atendeme por favor, o decirle tal cosa, o estoy tal... Hay códigos claros, lo hablamos. A ver, mi celular está abierto sin claves, sin nada, no tengo clave en ningún lado y las claves que hay las sabe todas. Sin embargo, lo que yo converso con mis amigos o mis amigas, fuera de contexto, puede llegar a traer una situación. Con esto no te estoy diciendo que yo chateo cosas que no van. ¿Por qué? Porque hay un código preestablecido entre nosotros donde dijimos que ningún tipo de charla con otra persona de índole X está permitido. Sin embargo, sí chateo, yo tengo, a ver, tengo una ex compañera del secundario que fue ex novia mía cuando estábamos en el secundario y chateo. Hola Meli, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo está tu nena? ¿Cuándo vienen a casa? Porque viene a casa. Códigos. El día que yo le pongo, no sé, corazoncito, hola Meli, te extraño, eh, corta, culpa. Ay, me siento culpable porque mandé corazoncitos diciéndola que le extraño. A ver, pongo el ejemplo de Meli porque es bien, imagínate que pasaron 30 años desde que fuimos novios con Meli. O sea, éramos otro Álvaro y otra Meli, ¿entendés? Completamente diferente. Sin embargo, cuando vos empezás a pasar tus culpas por este filtro que yo hoy te estoy enseñando, te vas a dar cuenta que muchas veces cargas con culpas al pedo. Con culpas porque crees que hiciste mal. A ver, acá María Elena nos dice, yo hoy me dormí en la siesta porque la necesidad mía era esa dormir, por eso llegué tarde, pero no siento culpa. Bárbaro. Sin embargo, si yo ahora te digo, María Elena, para mí era muy importante, porque hoy Vero no venía, y para mí era muy importante que vos estés acá a las 6 de la tarde. Y ahí justificás. No, lo que pasa es que yo estaba muy cansada, la verdad que yo tenía ganas y empezamos, o sea, yo te elevo un poquito el sentimiento de culpa. Capaz que el sentimiento ahora tuyo es uno, porque decís, no, ¿sabes qué? Me dormí un ratito y bueno, perdón, estoy cansada. Justifico, quiero arreglar la situación, nivel de culpa uno, dos. Sin embargo, Susan y yo, los dos nos plantamos así y te decimos, sí, María Elena, pero nosotros te estábamos esperando para empezar la clase. Ting eleva culpa 2. No, chicos, bueno, justifico. No, chicos, lo que pasa que, entiéndame, estuve todo el día full, ahora me acosté, y Susan dice, sí, pero yo, como una boluda, estuve desde las 6:05 de la tarde conectada y no había nadie, que esto... Nivel de culpa 3 de María Elena. Bueno, te pido que me perdones, que esto... Y ahí empezamos a negociar. Cuando uno entiende esos niveles de culpa, empezamos a alivianarnos con cosas que hacemos un mundo. Yo ahí te puse, por ejemplo, frases que la gente suele usar. No, no estás disculpada. Culpa 7. No, mentira. Pero es así, la gente usa a veces frases, por ejemplo, como,
tu único deber es estudiar, que le decimos a nuestros hijos 1000 veces, te vas a ir derecho al infierno, María Elena, por no haber venido puntual. Papá Noel no te va a querer traer nada. Deberías sentir vergüenza por haber dormido la siesta. Nosotros y Susan, no, ninguno de los dos durmió. Y ahora lo estamos haciendo en joda, pero ¿cuántas veces nos pasa que hay este tipo de frases en conversaciones con personas que le otorgamos el poder de que nos hagan sentir culpables? Qué tema, ¿sabes por qué? Porque nosotros le damos el poder de la culpa a mucha gente. Y nuestro sentimiento de la culpa es nuestro y está dentro nuestro. Y sigo sin culpa, me encanta, esa misma María Elena, esa misma. Claro, ¿por qué? Porque nos das autoridad, pero no para hacerte sentir culpa por una situación así. Es más, tenés 1000 motivos para justificarlo si quisieras construir, eh, digamos, o reconstruir la confianza nuestra, decir, no, María Elena, la clase que viene se va a conectar a las 6. A ver, lo más probable, y esto es cierto porque nuestro cerebro es completamente programable, lo más probable es que la clase que viene sí te conectes antes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando inconscientemente y jugando con la culpa. Entonces pasa de que nuestro cerebro no entiende que es un juego y lo que está escuchando nuestro cerebro es, ay, que llegaste tarde, que te estamos reclamando que llegaste tarde y que no tenías que haber dormido, que esto, que el otro. Y vos ahora me decís, no, no, la verdad no tengo culpa, que todo. Pero lo más probable es que pase que para la clase que viene estés como más atenta y te pido que te observes la clase que viene si hay verdaderamente un factor en vos que no digo te obliga, pero te hace sentir que tenés que conectarte puntual. Para que probemos simplemente el hecho de cómo nuestro cerebro es completamente programable y cuántas veces nos caga la vida por ser así de programable. Porque vos escuchás gente que te señala con el dedo y te dice, no, no podés llegar tarde, porque vos diste tu palabra. Y no, si vos llegas tarde va a ser culpa tuya. Hay muchos culpadores y son personas, yo esto se lo voy a pasar para que lo lean porque está muy lindo, hay muchos culpadores que lo que buscan es hacernos sentir culpable. Entonces, y no está mal, ¿eh? Sentir culpa, pero como te decía en las láminas primeras, ¿para qué? Si vos me decís, me estás haciendo sentir culpable porque querés que mejore este aspecto para sacar lo mejor de mí, genial. Pero si me estás haciendo sentir culpable solo para hacerme sentir choto, ahí está mal. Entonces yo tengo que aprender a distinguir qué está pasando con ese sentimiento de culpa y qué es lo que estoy sintiendo cuando otra persona o le doy el poder a una persona para que me haga sentir culpable. Recuerden eso. Bueno, alguien vino. ¿Me siento culpable de que suene el timbre? Y sí, porque me emputa ese timbre y en cualquier momento lo voy a desconectar. Sin embargo, pues estoy en crisis con ese timbre. Sin embargo, ustedes saben que damos el curso desde la oficina y entra gente y tocan timbre para poder entrar, pues tenemos la puerta cerrada por una cuestión de seguridad y un montón de factores que nosotros podemos decir, bueno, a ver, esta culpa, ¿es funcional o disfuncional? ¿Esta culpa sirve o no sirve? ¿Esta culpa suma o no suma? ¿Esta culpa resta o no? Y bueno, ¿qué pasa? Llega Silvia. ¿Me importa que llegue Silvia? No me importa. No importa nada que llegue Silvia, ¿entendés? O sea, llegó Silvia, listo, llegó Silvia, yo estoy dando clase. Entonces, pasa, ahí yo qué hice. Silvia es una colaboradora nuestra que sabe que yo doy clase a esta hora. Toca el timbre a esta hora, ella sabe que interrumpe la clase. Capaz que no se dio cuenta. Sin embargo, cuando entró se lo marqué. Y así como dice María Elena, seguro estaré puntual, pero no por culpa, sino por respeto y porque quiero escucharte desde el principio. Me encanta, me encanta, me encanta María Elena, pero construimos en base a eso. El tema está si usamos la culpa para construir o usamos la culpa para
destruir. Entonces, la culpa tiene esta faceta funcional o disfuncional, como te decía recién, o como podés ver en la filmina. Funcional es, por ejemplo, se me cayó el vaso de vidrio, la próxima voy a tener más cuidado. ¿Qué hago? Agarro la culpa y digo, bueno, ¿para qué me sirve esta culpa? Y para no volver a hacerlo o para tener más cuidado. Y una culpa que no sea... Alguien está llamando a nuestro grupo. Eh, no, es al otro de coaching. Alguien se equivocó y estaba llamando. Eh, y la otra es disfuncional, que no sirve para nada, esa culpa tirada así. ¡Ay, se rompió un vaso! ¿Sirve de algo? No, es una culpa que carga peso al pedo, es una culpa que no sirve de nada. O sea, es una culpa que no construye, una culpa que no direcciona. O sea, si yo digo, no, se me cayó el vaso de vidrio y la próxima vez voy a tener más cuidado, ahí me estoy haciendo cargo de la culpa y esa culpa es constructiva y funcional. En cambio, si yo digo, se rompió un vaso, no hay culpa de nada. Ahí es una culpa tirada al universo, así que anda pobre deambulando, dando vueltas por ahí. Culpa funcional. Che, sé que fue tu cumpleaños, la verdad me recolgué. Podemos ir a comer algo y déjame sanear la culpa. Vamos a comer algo. Culpa no funcional. Puta, ¿cómo voy a olvidar el cumpleaños de fulano? No, no me puedo olvidar. Estoy cargo con la culpa y no hago nada. ¿Se dan cuenta que la culpa a veces puede convertirse en algo extraordinario cuando yo tomo esa culpa y me hago responsable de esa culpa? Cuando la culpa la transformo en algo que genera posibilidades, en algo que genera cambios, en algo que construye. Ahí empieza a ser nuestra responsabilidad, como te digo en la filmina. Entonces yo tengo que entender que, ¿a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con que es nuestra... Bueno, soy el responsable de medir y actuar en consecuencia con cada una de mis culpas. Soy el responsable de medirla, veo la culpa, el nivel de intensidad que verdaderamente tiene que tener la culpa, y si me siento muy culpable, actúo en consecuencia y con la misma intensidad para poder reparar, para poder mejorar, para poder cambiar, para poder lograrlo. Y vas a ver cómo te sacas una cruz de encima. A veces nos sentimos culpables en un nivel muy alto por cosas que hasta ni dependen de nosotros. A veces nos sentimos culpables porque creemos que la otra persona piensa tal cosa y a lo mejor hablándolo, la realidad es completamente diferente. A lo mejor sentándome a hablar con esa persona encuentro de que lo que yo consideraba como algo terrible, esa persona lo considera como algo tranqui o que hay otros factores que son más importantes. Entonces, empezá a analizar. Entonces, mira, para adquirir responsabilidad frente a la culpa debemos preguntarnos, ¿ha cambiado mi actitud o mi conducta desde el día en el que se produjo ese sentimiento de culpa? Porque ahí vas a poder medir la culpa. Si yo de repente estoy, no sé, me siento con culpa porque tengo hoy el escritorio despelotado y y hace más de una hora que está despelotado, más, como 3 horas que está despelotado mi escritorio. ¿Me siento con culpa? Sí, porque no me gusta estar así, porque no me gusta tener un papel acá, no me gusta tener una navecita acá, no me gusta tener tantos vasos acá. O sea, pero después empiezo a pasarla por el filtro y digo, bueno, pero pará, ¿hace cuántas horas que estamos trabajando? ¿Hace cuántas horas que estamos haciendo un montón de multitareas a la vez? Entonces empiezo a analizar la culpa con respecto a mí. De ahí empiezo a analizar la culpa con respecto a otros. A ver, Maru se enojará por esto que está... No, no. A ver, Maru entiende de que hoy se me despelotó, que normalmente me gusta tener el escritorio ordenado, que esto... A ver, yo les tiro ejemplos míos para que ustedes también lo pasen por los filtros de sus ejemplos y sus cosas. Y de ahí el tercer factor. Digo, otras veces me sentí así de culpable
por tener el escritorio desordenado. Y sí, mira, y yo mientras hablo con usted voy ordenando. Y sí, me pasa de que cuando es comienzo de mes e inicios de curso, normalmente tenemos un despelote en toda la oficina. Porque queremos hacer multitareas a la vez, hay que vender, hay que cobrar, hay que hacer esto, hay que hacer este otro, que los grupos, que los meet, que esto, que el campus. Entonces digo, bien, lo paso por esos 3 filtros y digo, a ver, no voy a sentirme tan culpable porque es principio de mes y sé que hoy estamos muy a full, desde muy temprano, complicado, pero felices, para adelante, genial. De ahí, Maru, que es mi compañera de oficina, lo va a entender, ella sabe. Además, hoy pegué acá una foto de los chicos, por ahí se puede ver, está con el filtro, pero por ahí se puede ver. Entonces, ella va a entender de que estoy acomodando, reorganizándome para empezar el mes. Y después, es normal en nuestro trabajo a veces tener días así. Entonces bajé mi nivel de culpa y me reconstruyo a mí mismo diciéndome, Álvaro, permitite este día. Permitite vivir este día con la intensidad que tiene, con la música en frecuencia, la frecuencia 400 y pico, 9, frecuencia 932 o 963, 963, 430, sí me parecía que estaba. Nosotros, ese oído absoluto, onda Charly García, así. La música eh, tiene vibraciones y se miden en megahertz. Y entonces nosotros escuchamos música en diferentes frecuencias eh, que nos ayudan, son sonidos binaurales que nos ayudan perdón, a tener otros estados, a transitar nuestras emociones en otros estados de ánimo. La frecuencia 432 es una frecuencia que normalmente se usa para bajar, para aplacar, para dormir, meditar, descansar. Hay frecuencias mucho más altas que llevan a un estado, mientras más alto vibres, más le va a costar al resto llegar. Pero los estados de vibración o los estados de estas frecuencias en la música traen ese. Entonces, yo estaba pasado de vueltas, la señora que hizo puso música en 432 para desacelerarme y empezar la clase en otro estado, en otra frecuencia, en otra. Entonces, no tengo culpas, pues me estoy brindando a usted y dándole el 100% como siempre. Entonces, cada persona es un mundo, cada persona vive su realidad y vive sus culpas y sus creencias como pueda. Entonces, vamos a empezar a ir poniendo en práctica esto que aprendimos para empezar a detectar las culpas. Recuerden que no se puede controlar porque el sentimiento de culpa lo sentís, pero inmediatamente lo tenés que masticar. Entonces lo mastico y digo, a ver, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué me sirve esta culpa que estoy sintiendo? ¿Quién me está tirando esta culpa? ¿La estoy sintiendo yo? O sea, ¿yo me siento culpable o me están haciendo cargo de una culpa? ¿O me están culpando? Si te están culpando, que muchas veces pasa, si te están culpando, ¿quién me está culpando? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus creencias? Yo estoy de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo, pido perdón, comenzamos de nuevo, construyo, volvemos a estar en comunión. La culpa es sí, sí, nosotros muchas veces, Marilena, nosotros nos sentimos culpables con situaciones que nosotros mismos nos creamos en la cabeza. La culpa, al igual que cualquier otra emoción, no sé, a ver, se cae alguien en la calle. Mira, mira esta situación. Vas caminando por la calle y una persona adelante se tropieza. Y lo primero te caga de risa. Alegría, emoción. Pero después ves que jodido. Uy, puta, me agarra culpa de haberme leído. Está en mí irme con la culpa y sentirme mal por lo que pasó con esa persona, o está en mí frenar, ayudarla y reconstruir mi culpa desde la acción. Entonces ahí empiezo a entender
que la culpa, al igual que tus creencias, es tuya. Y muchas veces nosotros compramos culpas ajenas, pues nos sentimos culpables por algo. Por ejemplo, nosotros los latinos, y esto es una costumbre muy, muy nuestra, nosotros los latinos siempre llegamos tarde. Acusamos al tránsito, al clima, las cosas que se complicó, que los chicos, que siempre llegamos tarde. Siempre llegamos. Cultura occidental, perdón, oriental, japoneses, chinos, son personas que no llegan tarde nunca. Y si llegan tarde, te avisan antes para que vos sepas que el tipo va a llegar tarde. Nosotros llegamos, no sé, llego yo y te digo, oh, Marielena, ¿fuiste al final de ayer? O sea, ahí te estoy diciendo que yo no fui. Y vos decís, no, tampoco. Bueno, menos mal que no fui. Que esto... O sea, somos tan impuntuales y tan malos a veces con nuestros compromisos que, a ver, lo estoy exagerando, no estoy diciendo que ustedes sean así, y no hoy porque llegaste tarde, María Elena, sino que te pongo de ejemplo. Pero los japoneses, por ejemplo, ellos no llegan tarde. ¿Por qué? Porque para ellos la puntualidad es una virtud. A ver, para la puntualidad no hace falta ni que seas talentoso ni que seas inteligente. Solo tenés que ser puntual. O sea que no requiere mucho esfuerzo ser puntual. A algunas personas les cuesta más el ser puntual porque no le enseñaron a transitar o a vivir en ese respeto por el tiempo del otro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Empezar a construir, empezar a preparar y empezar a crear convenios con esas personas para decirle, che, mira, yo necesito que vos te conectes puntual. Yo necesito que vos vengas puntual. ¿Por qué? Porque así podemos empezar la clase, así podemos dar todo el contenido, porque si no nos pasa esto, si no nos pasa esto otro. Entonces, empecé a crear relaciones diferentes con las personas donde busco evitar las culpas, tanto tuyas como mías, anticipando cosas, charlando sobre temas de situaciones que pasaron. Por ejemplo, chicas, soy un ser humano, soy un papá, soy un esposo, soy... Y bueno, a veces puede pasar que hay un día que no voy a estar al 100% para dar la clase. Puede pasar, pero siempre voy a estar. Y si no estoy, te lo voy a anticipar con mucha anticipación. Entonces, ese compromiso que hace que si algún día ustedes dicen, che, lo noté medio bajón, Álvaro. Y no, porque estamos muertos de sueño. No estoy bajón ni nada por el estilo, pero me permito y te informo de que vos sepas que a veces puede pasar. Entonces ninguno de nosotros siente culpa por esto. El otro día yo le decía a los franquiciados, hablábamos con los chicos responsables de las sucursales y les decía, a ver, no, porque el alumno que me dijo, se imaginan toda la interna que hay, ¿no? Entonces agarro y le digo, a ver, ¿quién es el culpable en esa situación? ¿Es el alumno que no informó? ¿Es vos que no le preguntaste? ¿Yo que no te dije que le preguntes al alumno? Entonces queda ahí, bueno, es un poco de los tres la culpa si la analizamos. Y sí, tenemos que poner, mientras más reglas claras tengamos, más fácil va a ser. Y ese es el secreto de esto. Como te digo siempre, si al terminar esta diplomatura, vos creciste, vos entendiste una forma diferente de comunicarte, te manejás en tus relaciones de una forma que te convenga, yo me voy a sentir chocho y voy a saber que hice bien las cosas. Así que, chicas, les voy a pasar este material. Quiero que te des cuenta un poquito y que te sientes por un instante a pensar, a analizar si en las culpas que estás sintiendo verdaderamente son tu responsabilidad o te las están tirando. Quiero que te sientes a ver qué nivel de intensidad tiene que tener tu culpa. Si te tenés que sentir tan culpable, a ver, no sé, entra Joaquín hablando y Joaquín habla con voz gruesa y habla Joaquín con voz gruesa y Maru lo mira así y al otro se le llenan los ojos de lágrimas porque dice, ay, me la mandé. ¿Hacía falta que se sienta tan culpable? No, sentiste poco culpable. Pues es algo simple, es algo que no.
Entonces lo hablamos, lo charlamos. Che, recuerden, los martes de 18 a 21, papá está metido dando clases, 3 cursos. Entonces empezamos a fijar reglas nuevas. ¿Para qué? No te digo que vamos a erradicar la culpa, pero la vamos a ir utilizando para fijar reglas y arreglar relaciones. Y vas a ver cómo todo cambia y todo empieza a fluir de otra forma. ¿Alguna consulta, chicas, con respecto a esto? A mí me encantó. La culpa me encanta. Es uno de los temas que me gusta porque normalmente estamos confundidos con respecto a esto y cargamos cruces que no nos corresponden, chicas. Cargamos cruces a veces que no tienen por qué. Así que yo les deseo realmente que tengan una semana bárbara. Espero que el tema, gracias Susan, espero que el tema les haya gustado y que hayan entendido el trasfondo de esto, ¿no? Es cómo nosotros empezamos a vivir y empezamos a actuar con un montón de culpas a veces que no son nuestras y si son nuestras, a veces están sobrevaloradas. Así que te invito a que reconsideres tus culpas, a que te sientas, no te digo en un, porque plenitud, y depende de cada uno. La plenitud o la felicidad depende de cada uno y de lo que uno quiera hacer y de lo que uno quiera llevarse y lo que uno quiera transitar. Pero sí te invito a que tengas una forma de vivir que sea más acorde con lo que a vos te gusta. Mientras que haya congruencia en lo que vos querés, tu realidad ideal, entre lo que vos decís, tu realidad situacional, y lo que vos haces, ya está. Ahí tiene sentido, es por ahí. Así que chicas, les mando un beso enorme también para Vero, para todas las chicas que no se pudieron conectar hoy, no hay drama, vean la clase grabada. Mañana o pasado ya está lista ahí en el canal para que lo puedan ver. Véanlo cuantas veces les haga falta, compártanlo, no hay ningún drama. Esto es material. Todos nuestros cursos están abiertos y los puede ver cualquiera. No, nosotros no. El tema está en lo que vos te llevas cuando haces este tipo de cursos. Hay otro trabajito y vas a ver qué lindo que es. Chicas, les deseo un martes increíble. Muchísimas gracias por conectarse. Nos estamos viendo, estamos en contacto. Voy a dejar de grabar. Un beso grande a todas. Chau, chau.